Mi hermana y yo nos casamos el mismo día, pero en el día de la boda no vi a mis padres, solo recibí un mensaje de mi madre. María, no podemos llegar a tu boda porque estamos en la de tu hermana, felicidades por tu matrimonio. Borré el mensaje sin cambiar mi expresión. Si no recuerdo mal, el lugar donde se celebraba la boda de mi hermana estaba en el hotel de al lado, a menos de 10 minutos de distancia. No me llamo María, mi hermana se llama Olivia. Desde que era pequeña mis padres siempre me decían que sin mi hermana no estaría yo aquí, así que debía estar agradecida con ella porque gracias a ella vine a este mundo. Desde que tengo memoria lo que más he escuchado es que originalmente mi hermana era su única hija, pero a los 4 años enfermó y necesitó un trasplante de células madre, así que me tuvieron a mí para salvarla. Por eso desde pequeña he sido como una persona invisible en esta familia. Después de que nací, mis padres se fueron a cuidar de mi hermana mayor que estaba enferma, dejándome sola en la sala de maternidad abandonada todo el día. Lloré de hambre hasta quedarme sin fuerzas para seguir llorando. Fue una enfermera quien, al no soportar verme así, me preparó un poco de leche en polvo para que no muriera de hambre recién nacida. Poco después mi tía me recogió y durante un año actuó como mi madre. Apenas había aprendido a caminar cuando descubrieron que mi tía estaba embarazada. Sin otra opción no tuvo más remedio que devolverme a mis padres. Años después mi tía me confesó que de haber sabido lo que iba a ocurrir jamás me habría devuelto y me habría criado como su propia hija. Como en casa no me hacían caso, mis padres no se acordaron de mandarme al jardín de infancia hasta que cumplí 4 años. Mamá me dijo que papá estaba muy ocupado con el trabajo y que ella tenía que llevar y traer a mi hermana mayor del colegio, así que debía aprender a ser independiente y volver sola a casa después de clase. Sabía que a mis padres no les gustaba, yo solo querían a mi hermana y como el jardín de infancia no estaba lejos de casa, obedecí sin rechistar. Iba sola cada mañana y regresaba sola por las tardes. Pero una vez hubo una tormenta con fuertes vientos. Mientras luchaba por sujetar el paraguas contra el vendaval sin prestar atención al camino, de pronto levanté la vista y me di cuenta de que me había perdido sin saber dónde estaba. El cielo estaba nublado y la lluvia intensa nublaba mi vista. Después de darme cuenta de que estaba perdida, primero intenté orientarme seriamente, pero al no encontrar el camino me desesperé y comencé a llorar. Pero el lugar era demasiado remoto y la lluvia caía con tanta fuerza y rapidez que nadie podía escuchar mis llantos y gritos. Encontré un establo abandonado para refugiarme de la lluvia y entre lágrimas terminé quedándome dormida. Al despertar nuevamente estaba acostada en la cama con un suero en la mano. Mi tía estaba sentada junto a mí y al verme despierta se apresuró a preguntarme si sentía alguna molestia. Miré a mi alrededor con los ojos bien abiertos, pero no vi a mis padres por ningún lado. Al notar mi mirada, mi tía me acarició la cabeza y me dijo: Chenio, cariño, tus padres están muy ocupados y por eso no han venido. ¿Te parece bien si me quedo aquí contigo? Asentí con la cabeza sin decir nada. En realidad sabía que no era que no tuvieran tiempo para verme, simplemente no les caía bien. Mi tía me preguntó si quería ir a su casa a pasar un tiempo y le dije que sí, así que después de recibir mi inyección me llevó a su casa. En casa de mi tía había una hermanita muy adorable 2 años menor que yo llamada Lily. En cuanto me vio me llamó hermana y me tomó de la mano para mostrarme sus juguetes. Estaba muy feliz porque era la primera vez que alguien compartía esas cosas conmigo. Cuando estaba en casa mis padres solían comprarle a mi hermana mayor cosas ricas, juguetes y ropa bonita, mientras yo solo podía mirar con anhelo sin que nunca hubiera nada para mí. A veces me decían que se habían olvidado y prometían recordarlo la próxima vez, pero otras ni siquiera se molestaban en darme excusas. Pasé unos días en casa de mi tía y una noche me desperté para ir al baño y escuché por casualidad voces en la sala. Parecía que mi tía y mi tío estaban discutiendo algo. Mi tío dijo: ¿para qué tuviste que traerla? Comi y Vivi Acosta nuestra, ¿no te acuerdas del año en que nació? La cuidaste todo un año solo en leche de fórmula, gastamos 10 o 20 mil y ¿acaso tu hermana y su marido hicieron algo por compensarnos? Este dinero lo hemos tirado a la basura. La voz de la tía era mucho más baja que la del tío. Si mi hermana y su marido no se preocupan por Chenio, ¿cómo puedo yo como tía no hacerlo? Además esa niña es tan pequeña, que pasará si le ocurre algo? Ese día se perdió y si no hubiera ido por casualidad a casa de mi hermana y me di cuenta de que era muy tarde y aún no había vuelto, habría muerto afuera. La voz del tío se elevó: si sus propios padres no se preocupan, ¿por qué tienes que hacerlo tú? La tía seguía discutiendo con él: ¿cómo puede soportar ver a una niña de pocos años muriendo en la calle? Me quedé junto a la puerta escuchando la discusión afuera y decidí no ir al baño, volviendo a subir a la cama. No entendí muy bien lo demás, solo sabía que el tío y la tía se pelearon por mi culpa, así que al día siguiente le dije a mi tía que quería volver a casa. Aunque a mis padres no les gustaba, cumplieron con sus responsabilidades hasta que cumplí los 18 años, como pagar mis estudios y darme 1 o 2 yuan de dinero para gastar cada día. Sin embargo, como no me valoraban desde primero hasta 6º grado de primaria, solo recibía 2 yuan diarios sin ningún cambio. A menudo los ahorraba para comprar material escolar bonito y algunos libros atractivos. En una ocasión mi hermana mayor, que estaba a punto de tomar los exámenes de ingreso a la secundaria, regresó de la escuela y de inmediato se fijó en un grueso cuaderno que había ahorrado durante mucho tiempo para comprar, porque la portada tenía impresa la imagen de una celebridad que a ella le gustaba. Me dijo: María, dame ese cuaderno. La miré sin intención de entregárselo. Mi hermana frunció el ceño como si estuviera perdiendo la paciencia. ¿Te dije que me lo des? ¿Estás sorda o qué? Diciendo esto mi hermana se acercó a mí mientras extendía la mano como si quisiera arrebatarme el cuaderno que había dejado sobre la mesa. Rápidamente abracé el cuaderno para protegerlo, mirando a mi hermana con mucha cautela. Hermana, esto lo compré con el dinero que ahorré durante mucho tiempo, no me lo quites. Parece que mi hermana se enfureció por la palabra quitar que usé. Ella resopló mientras tiraba de mi mano que protegía el cuaderno y me regañó: maldita mocosa, ¿quién te enseñó a hablarme así? Si digo que me lo des, me lo das, date prisa. Mi hermana mayor me llevaba 4 años y era mucho más fuerte que yo, así que en poco tiempo me arrancó de la silla, pero yo seguía aferrada al cuaderno sin soltarlo. Mientras me golpeaba la espalda mi hermana intentaba arrebatarme el cuaderno, ya no pude soportarlo y abrí la boca para morderle la mano con todas mis fuerzas.
Mi hermana soltó un grito desgarrador y mientras me golpeaba gritó: María, ¿estás loca? ¿Cómo te atreves a morderme? Ayer eres una perra o que suéltame ya. Quizás los gritos de mi hermana fueron demasiado fuertes porque atrajo a nuestros padres desde la sala de estar. Nos separaron a los dos y mamá incluso me empujó. Mi espalda chocó contra la pata de la mesa, el dolor me hizo contener el aliento. Antes de que pudiera reaccionar escuché los gritos furiosos de mamá sobre mí: ¿Quién te crees que eres, mocosa, para morder a tu hermana? Te tuvimos por culpa de tu hermana y en vez de agradecerle la muerdes desagradecida. Dicho esto se apresuró a revisar con preocupación el lugar donde había mordido a mi hermana. Papá me interrogó mientras consolaba a mi hermana: dime por qué le mordiste a tu hermana. Pensé que papá me defendería, así que dije: mi hermana quería este cuaderno, lo compré con el dinero que ahorré durante mucho tiempo, como no se lo di me pegó y por eso la mordí. Pero mi hermana le lloró a papá, solo quería echar un vistazo a su cuaderno, no pensé que no solo me lo negaría sino que también me mordería. Papá se abalanzó hacia mí, me arrebató el cuaderno de las manos y se lo dio directamente a mi hermana. Lo escuché decir: si tu hermana lo quiere se lo das, no solo este cuaderno, todo en esta casa es de tu hermana, ella puede tomar lo que quiera y tú incluso te atreviste a morderla, por esto realmente ha sido una pérdida criarte. Dicho esto los tres salieron de la habitación dejándome allí sola. Desde entonces nunca volví a sacar nada de lo que compraba delante de mi hermana por temor a que algo así volviera a suceder. 7. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los exámenes de admisión a la secundaria de mi hermana. Sus resultados no fueron muy buenos, apenas alcanzaron el mínimo para ingresar a una escuela secundaria común. Aquel día les lloró a mamá y papá diciendo que se había esforzado mucho pero que el examen contenía preguntas que no sabía responder. Recuerdo esa noche cuando mamá y papá consolaban con ternura a mi hermana mayor mientras yo me sentaba sola en mi habitación contemplando mi boletín de notas y los diplomas que me había dado la profesora al final del curso, sumida en mis pensamientos. 8. En el segundo semestre de sexto grado de primaria la escuela organizó una reunión de padres y exigió que todos los padres de los alumnos de sexto grado asistieran. Vacilé mucho antes de decírselo a mamá y papá explicando que todos los padres de sexto grado tenían que ir. Mi madre en ese momento me preguntó: ¿ya estás en sexto grado? Asentí aturdida y al instante siguiente me rechazó. Dijo que tanto ella como mi padre estaban muy ocupados, que no tenían tiempo para asistir a la reunión de padres y que yo misma debía hacerme cargo, añadiendo que ya era mayor y debía aprender a comportarme como adulta. Mordiéndome el labio regresé a mi habitación obligándome a contener las lágrimas en mis ojos. Recuerdo que hace un año, cuando mi hermana mayor estaba en tercero de secundaria y necesitaba que asistieran a la reunión de padres, mamá y papá pospusieron su trabajo para ir. Resulta que no es que prefirieran a mi hermana, es que solo la amaban a ella. Como el profesor enfatizó que los padres de sexto grado debían estar presentes, no tuve más remedio que recurrir a mi tía. Desde que tenía 4 años casi no iba a casa de mi tía a buscarla, esta vez no me quedó otra opción. Volví a ver a Lili, que ya estaba en cuarto grado. Mi tía me presentó a ella y entonces, con la misma entusiasmo de cuando era pequeña, me llevó a su habitación. Le mencioné a mi tía lo de la reunión de padres y ella accedió rápidamente. No era un simple agradecimiento lo que sentía hacia mi tía. Cuando me iba ese día mi tía me dijo: Chenio, tus padres. Lo sé tía, ya he crecido y soy más madura. Fue la primera vez que interrumpí a mi tía de manera descortés. Mi tía se quedó paralizada por un momento y luego suspiró. 10. Entré en la mejor escuela secundaria de la ciudad. El día que salieron los resultados mi tía vino a casa con Lili diciendo que era para celebrar que había entrado en el mejor instituto de la ciudad. Mis padres lo recibieron con cierta incomodidad, pero mi tía no les dio muestras de simpatía, solo dijo que venía a traerme un regalo. Mis padres se quedaron en la sala mientras mi tía y Lili vinieron a mi habitación. Mi tía me compró un reloj inteligente diciendo que como iba a internado en la secundaria necesitaría comunicarme de vez en cuando con casa. Estaba a punto de decir que no tenía nada que hablar con mi familia cuando mi tía me colocó ese reloj inteligente: aunque no hables con ellos, al menos mantente en contacto con tu tía, ¿vale? Si necesitas algo en el futuro dímelo a mí. Sentí un nudo de amargura en el pecho y mordiéndome el labio inferior le dije a mi tía: gracias tía. 11. En el segundo semestre del segundo año de secundaria me caí accidentalmente por las escaleras y terminé directamente en el hospital. La profesora llamó a mis padres, uno tenía el teléfono apagado y el otro no contestó. Yacía en la cama del hospital observando a mi maestra, que desesperada daba vueltas junto a mi cama con el teléfono en la mano. Le dije a la maestra: profesora, no hace falta que llame, mis padres están muy ocupados. Saqué una tarjeta bancaria de mi mochila cercana: aquí hay dinero, por favor ayúdeme a pagar los gastos médicos. Le dije la contraseña a la maestra, quien tomó la tarjeta, dudó unos segundos y luego salió de la habitación. Esa tarjeta me la dio mamá porque no quería que siempre la molestara pidiéndole dinero. Dijo que contenía los gastos de manutención y matrícula para mis 3 años de secundaria, así que debería ser suficiente para cubrir estos gastos médicos. Estuve 2 días en el hospital antes de regresar a la escuela. Aparte de cierta dificultad para caminar por el pie, no tenía otras molestias. Apenas unos días después de salir del hospital recibí una llamada de mamá. Pensé que se había enterado de mi hospitalización y que llamaba para preocuparse por mí. Al contestar incluso sentí una conmovedora sorpresa. ¿Quién iba a saber que las primeras palabras de mamá me devolverían a la realidad? Su voz llegó desde el auricular con un tono de interrogatorio: Chenio, ¿has tocado el dinero de esa tarjeta? Yo algo confusa respondí: sí, hace un par de días me caí por las escaleras en la escuela, les llamé a ti y a papá pero no contestaron, así que... Mamá me interrumpió abruptamente y me preguntó con dureza: ¿quién te dio permiso para usarlo? Mordisqué mi labio, pero el dinero de esta tarjeta no era para pagar mi matrícula. Además les llamé pero no contestaron. Mamá respondió con tono exasperado: no quiero escuchar excusas de ahora en adelante, si necesitas usar el dinero de esta tarjeta primero debes consultarme. Colgó sin siquiera preguntarme nada más.
Más tarde supe que mi hermana mayor había tenido problemas en la escuela, había golpeado a alguien y la habían llevado a la comisaría. La familia de la persona golpeada exigió que mi hermana pagara un total de 80.000 yuanes en compensación por gastos médicos y daños morales. Como mi hermana estaba a punto de tomar los exámenes de ingreso a la universidad, la escuela quería expulsarla y mi madre incluso sobornó a las autoridades escolares con varios miles de yuanes. Nuestra situación económica familiar no era precisamente buena, así que a mi madre se le ocurrió recurrir a la tarjeta que me pertenecía. 12. Mi hermana mayor no aprobó el examen de ingreso a la universidad y fue a una escuela técnica, pero mamá no la culpó, siguió queriéndola como siempre e incluso la consoló diciendo que no pasaba nada. Mientras que yo, que aprobé el examen de ingreso al prestigioso instituto de la ciudad, no recibí ni una palabra de elogio de mamá. Solo la noche antes de irme a la escuela me dijo: faltan 3 años para que no tengamos la obligación de mantenerte. Solo sentí un escalofrío repugnante. Bien. Esa noche mamá me miró de manera extraña durante mucho tiempo antes de irse. Faltan 3 años para que pueda escapar de esta familia. 13. Durante los 3 años de bachillerato no volví a casa excepto en las vacaciones de invierno y verano. Solo ocasionalmente visitaba a mi tía en los días festivos. Mi tía me dijo que Lily pronto tendría los exámenes de ingreso a la secundaria y quería que le diera clases de refuerzo. Acepté como una forma de agradecerle un poco su bondad, además de que personalmente me cae bien Lily. Ese día Lily me hizo una pregunta: María, si tienes tan buenas notas y eres tan excelente, ¿por qué a tus padres no les gustas? No hablé, pero en mi interior todo estaba claro como el cristal. No amaban a esta hija, así que por supuesto no podían quererme. Olivia era su única hija verdadera, mientras que yo solo era una herramienta nacida para salvarla a ella. Después de lo ocurrido en segundo de secundaria, finalmente entendí mi lugar y el de ellos. 14. Desde pequeña siempre tuve buenas calificaciones. De pequeña creía que si me esforzaba lo suficiente mis padres terminarían por verme, pero me equivoqué. Pero ahora también me alegro de haberme esforzado tanto, de lo contrario habría quedado atrapada aquí para siempre. En el examen nacional ingresé a una universidad de élite y elegí la carrera de administración. Nada de esto se lo conté a mis padres, ni siquiera les dije mis resultados del examen nacional. Fue mamá quien vino a preguntarme: ¿ya terminaste el gaokao? Asentí con la cabeza. Mamá tampoco quería mi respuesta, solo hizo esa pregunta y se fue. Pero yo sabía lo que significaban sus palabras. Había terminado el gaokao y con eso su obligación había llegado a su fin. 15. Hace 3 años esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón, así que después de terminar el examen de ingreso a la universidad busqué un trabajo que incluía comida y alojamiento. Comencé a ahorrar para la matrícula. Una semana antes del inicio de la universidad, mi madre, rompiendo todos los precedentes, me llamó por teléfono diciendo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Incluso pedí un día libre para volver a casa, preguntándome qué podría ser tan importante como para que se molestara en llamarme personalmente. Cuando mi padre me abrió la puerta me miró como si fuera un extraño. Apenas llegué al recibidor escuché la voz de mamá en la sala diciendo: si no hay más remedio tendremos que usar primero el dinero de la matrícula de tu hermana. Me sorprendió un poco, ¿acaso habían ahorrado para mi matrícula universitaria? Justo cuando pensaba eso, mamá me llamó de repente: Chenio, tu hermana quiere comprar un coche, ¿cuánto tienes ahorrado para la matrícula? Dáselo a tu hermana para que lo use, ella te lo devolverá. Mi hermana estaba sentada junto a mamá mirándome con aire de niña consentida. Sé que has estado trabajando para juntar tu matrícula, ¿cuánto has ganado? Dámelo para usarlo, yo te lo devolveré cuando tenga más dinero. Me dio tanta rabia que me eché a reír. ¿Por qué tiene que usar mi matrícula para comprar un coche? ¿Acaso yo ya no voy a estudiar? Mamá dijo algo que jamás podré olvidar: ¿qué prisa tienes por estudiar? Puedes pedir una licencia por un semestre, tu hermana necesita urgentemente el coche, primero piensa en ella, dalo ya. Al ver sus caras de total convencimiento sentí un adormecimiento en el pecho y hasta me pareció ridículo. Yo les debía a ellos, pero no le debía nada a Olivia, nunca desde pequeña le había debido nada. Me quedé parada en la entrada sin siquiera entrar. No se lo daré, si ella está desesperada yo también lo estoy. Mi padre me miró con furia: ¿cómo puedes ser tan desconsiderada con tu hermana? Ella necesita ese dinero urgentemente, ¿no podrías dejárselo primero? ¿Acaso olvidaste todo lo que te hemos dicho desde que eras pequeña? Solo sentí una ironía tan profunda que ni siquiera quise mirarlos, di media vuelta y me fui. 16. Cuando entré a la universidad comencé a aprender a escribir vendiendo mis textos para ganar dinero. Durante las vacaciones de invierno y verano trabajaba fuera para ahorrar y pagar la matrícula. Me compré un teléfono nuevo y hasta una computadora. Hasta el tercer año de universidad ya tenía alrededor de 100.000 yuanes ahorrados. No había tenido contacto con mi familia en todo ese tiempo y ellos tampoco se comunicaron conmigo. Cada año durante las festividades le enviaba dinero a mi tía, le daba sobres rojos a Lili y ocasionalmente también a mi tío político. Después de terminar los exámenes de posgrado en el 4º año comencé a salir con un chico llamado Paul. Siempre bromeaba diciendo que los dos teníamos un Chen en nuestros nombres, que era una combinación hecha en el cielo. Pero solo yo sabía que mis padres probablemente querían ponerme el nombre de Chenioe. Mi hermana era Ruyo y yo estaba destinada a estar a su lado para complementarla. Lamentablemente no solo no logré complementarla, sino que terminé convirtiéndome en mi propio sol. A los 17 años le conté a Paul todo lo que había sufrido desde pequeña y la actitud de mis padres hacia mí. Paul dijo que le dolía mucho escucharlo y que sus padres seguramente me tratarían como a su propia hija. Al principio pensé que Paul estaba bromeando hasta que en el 2º año de nuestra relación me llevó directamente a conocer a sus padres. Sus padres prepararon una comida abundante para recibirme y me trataron con mucha calidez. Desde pequeña siempre había sido como una persona invisible en mi casa, así que no estaba acostumbrada a tanta amabilidad por parte de los padres de Paul. La madre de Pablo me dijo: no hay problema, deja que Pablo te traiga más a casa para que jueguen, con el tiempo te acostumbrarás. Pablo, mientras me quitaba las espinas del pescado, asintió: si siempre que quieras venir, solo dime, debes acostumbrarte antes de la boda. Acepté con una sonrisa, pero en mi corazón surgió una leve preocupación.
Al irnos la madre de Pablo me entregó un sobre rojo muy grueso. En un principio quise devolvérselo pero Pablo me agarró y salimos corriendo antes de que pudiera reaccionar. Dijo que era una costumbre de su lugar cuando una mujer visita por primera vez la casa del hombre debe darle un sobre rojo con dinero como regalo. Paul y yo caminamos un trecho con los dedos entrelazados hasta que finalmente expresé mi preocupación. Paul, tus padres conocen mi situación familiar. Ni querida por mi padre ni amada por mi madre, sin siquiera alguien que pudiera tomar decisiones por mí. Paul asintió. Se los dije hace tiempo. Parecía que mis preocupaciones estaban escritas claramente en mi rostro porque Paul de repente se detuvo, me giró los hombros y con una seriedad nunca antes vista dijo: Chenio, quiero casarme contigo, no importa cómo sea tu familia o cómo te traten tus padres, siempre serás tú a quien quiero desposar. Luego me dio un pellizco juguetón en la nariz y añadió: además no dijiste que no has tenido contacto con ellos en 4 o 5 años, si es así, ¿por qué te preocupas por ellos? No pueden afectarnos. Reflexioné detenidamente y para mi sorpresa me di cuenta de que Paul tenía razón. Si no hemos tenido contacto en 4 o 5 años, ¿para qué preocuparme por ellos? 19. Llevé a Paul a casa de mi tía. Le dije a Paul que si no hubiera sido por mi tía cuando era pequeña habría muerto, que mi tía es más cercana a mí que mi propia madre. Paul tomó muy en serio mis palabras, así que el día que fuimos llevaba muchos regalos para mi tía y mi tío político y también para Lily. Lo que no esperábamos era que antes de entrar nos encontramos con mi tía despidiendo a mi madre. Mamá me miró durante unos segundos, se acercó y me observó detenidamente. ¿Tú eres Chenio? Asentí con la cabeza y tras dudar un momento finalmente la llamé mamá. Luego mamá dirigió su mirada hacia Paul, lo examinó un rato y preguntó: ¿tienes novio? Volví a sentir y el ambiente se tornó un tanto incómodo. La tía se acercó y nos invitó a pasar adentro. Al vernos llegar mamá pareció abandonar la idea de irse y entró nuevamente con nosotros. Le presenté a Paul a mi tía y a mi madre. Él fue muy educado llamando tía a mi mamá y también a mi tía. Mi madre no dejaba de mirar a Paul y a mí, luego me preguntó: ¿cómo es que conseguiste novio y no nos lo trajiste primero a nosotros para que lo conociéramos? Viniste directamente a casa de tu tía. No dije nada y mi madre siguió hablando por su cuenta: no tienes idea, tu hermana se casó hace un par de años, su marido es guapo y adinerado, pero qué pena que no vinieras a su boda. Mi madre delante de Paul elogió efusivamente a mi hermana y a su marido y luego se fue. Mi tía suspiró con resignación y me dijo: después de todos estos años tu madre sigue igual, no va a cambiar. Asentí con la cabeza y luego intercambié una mirada con Paul. Así era ella, siempre que se encontraba con alguien no perdía la oportunidad de elogiar a mi hermana. Después de empezar la escuela más de una vez me pregunté qué tenía mi hermana que mereciera tantos elogios, tantos como para que lo repitiera durante más de 20 años. 20. A la tía le cayó muy bien Paul. Antes de irse incluso lo tomó aparte para hablar con él un rato. De regreso a casa Paul de repente me dijo: Chenio, casémonos. Esta repentina declaración me dejó un poco desconcertada, pero después de reaccionar terminé rechazando a Paul. Le dije a Paul que quería terminar mi maestría antes de considerar el matrimonio. Paul estuvo de acuerdo y se disculpó por haber sido tan repentino y no haber considerado mis sentimientos. A los 21 años, cuando estaba en mi segundo año de maestría, mi tía me contó que mi hermana se había divorciado y había perdido un bebé. Ahora peleaba todos los días en casa y mi madre acudió a mi tía pidiendo consejo. Le transferí 10.000 yuan a mi tía y le dije que si la situación en casa se volvía insoportable podía salir a viajar un poco y que si se quedaba sin dinero me lo pidiera. Mi tía se rió de mi actitud y enseguida me hizo una videollamada. Hablamos sobre mi relación con Paul. Mi tía dijo: aunque solo he visto a Paul una vez, sé que es un buen chico, deberían formalizar su relación lo antes posible. Le dije: ya lo he hablado con él, esperaremos a que termine mi posgrado para hablar de matrimonio. Mi tía sintió con satisfacción y luego me contó que mis padres estaban pasando por algunas dificultades económicas recientemente. Desde que mi hermana mayor tuvo que pagar una indemnización por una pelea en la preparatoria, la situación económica de la familia ya no era tan holgada como antes. Más tarde mis padres incluso les dieron todos sus ahorros a mi hermana para que comprara un coche. Ahora que mi hermana se ha divorciado y no tiene trabajo, vive a costa de la familia, lo que ha empeorado su situación financiera. Después de escuchar a mi tía lo pensé detenidamente y al final les transferí 20.000 yuanes. 22. Durante más de un año después les enviaba dinero cada mes, a veces 10.000, otras 8.000, y cuando tenía más holgura económica les mandaba más de 20.000. Quizás por el dinero mi madre me llamaba cada pocos meses mostrando una inusual preocupación por mí. De vez en cuando también mencionaba a mi hermana insinuando que debía ayudarla, pero siempre eludí el tema con evasivas. El día de mi graduación en el tercer año de posgrado, Paul me propuso matrimonio con un enorme ramo de rosas durante la ceremonia. No dudé ni un segundo en aceptar porque con Paul y sus padres por fin sentí el calor de un hogar que me había faltado durante más de 20 años. Pronto fijamos la fecha de nuestra boda, el segundo día de las vacaciones del Festival de Medio Otoño. Como el Festival de Medio Otoño era día festivo y todos debían reunirse con sus familias, ese día elegimos el segundo día de las vacaciones. Cuando se lo conté a mi tía, ella exclamó: qué casualidad tan extraña. Di una de sorpresa un tanto confundida. Mi tía me contó que mi hermana también se casó ese mismo día. 23. Resulta que después de divorciarse de su exmarido mi hermana había comenzado una relación con otro hombre, aunque él le llevaba más de 10 años. Y la coincidencia era que su nuevo novio era precisamente de la ciudad donde yo estudiaba. El lugar de nuestra boda quedaba muy cerca, en el hotel de al lado, y además celebrábamos la ceremonia a la misma hora. No puedo evitar suspirar ante lo impredecible que es la vida. Aún así llamé a mis padres para contarles que me iba a casar con Paul y también les dije la fecha y el lugar de la boda. Que se lo haya dicho es una cosa, pero que vengan o no ya es otra historia. Mi madre dijo que después de asistir a la boda de mi hermana ella y mi padre definitivamente vendrían. Di una sin mucho entusiasmo.
24 Durante estos 2 meses ocupados preparando la boda no olvidé enviar dinero a mis padres. Haciendo cuentas en este último año les he transferido más de 100.000 yuanes en medio año, más probablemente habré saldado lo que gastaron en mi educación durante más de una década. El día antes de la boda le transferí 5.000 yuanes a mi hermana mayor como regalo de boda para ella. La última vez fue porque no lo sabía, pero ahora que lo sé el dinero definitivamente no faltará. En cuanto a si ella me lo devolverá o no ya no me importa. El día de mi boda fue mi tía quien me acompañó por el pasillo y me entregó personalmente a Paul. Después de completar todos los rituales fui a cambiarme el vestido para el brindis. Lily era mi dama de honor, sostenía mi teléfono y me seguía con aire de querer decir algo pero sin atreverse. Me acomodé la ropa y al darme la vuelta le pregunté qué pasaba. Me extendió el teléfono y dijo: son mensajes de la tía. Tomé el móvil y vi que efectivamente era un mensaje de mi madre: Chenio, no podremos llegar a la boda de tu hermana, te deseamos felicidad en tu matrimonio y que tú y tu marido seáis felices para siempre. No me sorprendió en lo más mínimo, simplemente borré el mensaje sin cambiar mi expresión y me dirigí hacia Paul. Ya no me importa que vengan o no, me da igual, ya no soy esa niña que anhela el amor de sus padres, tendré una nueva familia y seré muy feliz. 26 Poco después de casarme conseguí un trabajo en una gran empresa. En 2 años pasé de ser una empleada de base a directora del departamento de marketing con un salario que dio un gran salto. Me premié con un coche aunque no lo pagué al contado. Paul quería ayudarme a pagar el coche por completo pero lo rechacé. Esa noche mientras yacía en los brazos de Paul le pregunté: ¿quieres tener hijos? Paul negó con la cabeza: no hay prisa. Pregunté: ¿y tus padres no tienen prisa? Paul me acarició la cabeza y dijo: hablemos de tener hijos cuando te hayas estabilizado en la empresa, no quiero que te sientas presionada, además mis padres están de acuerdo, no tienen prisa por tener nietos. Apreté con más fuerza el brazo de Paul. El amor, el cuidado y el respeto que no había sentido hace más de una década ahora lo experimentaba plenamente en esta casa. A los 27 años mi tía me dijo que Lily quería venir a mi ciudad para buscarse la vida y solo esperaba que yo la cuidara de vez en cuando sin necesidad de hacerme cargo de más. Aunque las palabras eran esas, igualmente seleccioné algunos folletos de empresas que coincidían con la especialidad de Lily y se los envié. Lily incluso me invitó a comer especialmente por esto, diciendo que durante estos años había estado ayudando a su familia resolviendo muchos de sus problemas económicos. Le dije riendo: si no hubiera sido por los cuidados de la tía cuando era pequeña ya estaría muerta, la tía es como una segunda madre para mí. Lily me dijo: mi madre todavía suele hablar en casa diciendo que no deberían haber devuelto a María a esa familia haciéndote sufrir tanto. Sonreí: no importa, ahora ya no tengo ninguna relación con ellos, tengo mi propia familia. 28 Les envié dinero a mis padres durante varios años seguidos. El mes después de comprar el coche apenas me quedaba algo, así que no les mandé nada y sabes que mi madre me llamó para preguntar por qué no les había enviado el dinero. Le dije: mamá, no tengo dinero. Mi madre se puso furiosa al teléfono: no me engañes, si te va tan bien fuera, que tiene de malo ayudarnos un poco, fuimos nosotros quienes te criamos. Guardé silencio un momento. Mamá, en estos años les he enviado casi 300.000, si no llega a 400.000 no es suficiente para agradecerles por haberme traído al mundo. Mi madre no dijo nada y simplemente colgó el teléfono. Pensé que el asunto había quedado atrás, pero no imaginé que mis padres vendrían directamente a buscarme a la entrada de mi empresa. Temí que pudieran causar algún escándalo, así que los llevé directamente a una cafetería. Lo que no esperaba era que lo primero que dijera mi madre fuera que mi hermana mayor ahora estaba en problemas y que yo como su hermana menor debía ayudarla. Ella dijo que su hermana mayor, mientras trabajaba en la empresa, accidentalmente filtró el plan de su compañía a la empresa rival causando pérdidas de varios millones. Ahora la empresa la está demandando y el tribunal ha dictaminado que su hermana debe devolver 700.000 a la compañía. Mi madre hizo un gesto con los dedos frente a mí: 500.000, solo necesitamos 500.000. Miré la mano que mi madre extendía hacia mí y no pude evitar sentir que era algo ridículo. No sé cómo mi madre pudo decir solo 500.000 con tanta facilidad. Dije directamente: ahora mismo aunque me vendieras no tengo 500.000. Mi madre soltó unas palabras descaradas: entonces pídeselos a tu marido, no me importa cómo lo hagas, pero tienes que conseguir esos 500.000. Solté una risa fría: si son tan capaces, ¿por qué no se ganan el dinero ustedes mismos? Mi padre golpeó la mesa con fuerza: tú eres nuestra hija, ¿qué tiene de malo pedirte algo de dinero? ¿Qué tiene de malo que ayudes a tu hermana? Te digo que sin tu hermana no existirías, desagradecida. El café suele ser un lugar tranquilo, pero el golpe que dio mi padre en la mesa atrajo de inmediato la mirada de todos. Los miré con total frialdad: que no tengo conciencia. ¿Acaso pensaron que no tenían conciencia cuando me dejaron sola en el hospital al nacer o cuando me perdí a los 4 años y ni siquiera se molestaron en buscarme? Y cuando mi hermana mayor me quitaba mis cosas, ¿por qué me regañaban a mí cuando estuve hospitalizada? En la secundaria se preocuparon por mí, no, en sus ojos solo existía ella, nunca yo. Con cada cosa que decía los rostros de mis padres palidecían un poco más. Cuando terminé el examen de ingreso a la universidad y quisieron usar el dinero que gané trabajando para subsidiar el auto de mi hermana, se preguntaron si tenían conciencia. Todos esos sentimientos acumulados en mi corazón durante más de una década colapsaron por completo en este momento. Pensé que enloquecería, pero no lo hice, pronuncié cada palabra con una calma sorprendente. Mis padres no dijeron nada, pero sentí como la mirada de la gente a su alrededor cambió. Continué diciendo: empecé a enviarles dinero cuando estaba en mi primer año de posgrado, justo después de graduarme de la universidad, y lo he hecho hasta este año. Les pregunto: ¿acaso han gastado tanto dinero en mí a lo largo de mi vida? No lo han hecho, ¿verdad? Si tanto aman a mi hermana mayor, ¿por qué no le piden a ella que los mantenga en su vejez? ¿Por qué vienen a explotarme a mí? También soy un ser humano, ya he devuelto cada centavo de la matrícula que pagaron y de los gastos de manutención durante mi infancia. ¿Con qué derecho vienen ahora a exigirme dinero para subsidiar a esa hermana que han malcriado? Mis palabras enfurecieron a mi madre, quien golpeó la mesa y se puso de pie de un salto: porque te tuvimos precisamente por tu hermana, tú existes para servir a tu hermana mayor.
Soltó una risa fría y me levanté de inmediato mirándolos a ambos con ironía en la mirada. ¿Acaso no son ustedes los que viven para mi hermana? Adopté una actitud altiva. Yo, María, no soy un apéndice de nadie, ni el cajero automático de Olivia, ni de ustedes, soy mi propia persona. Dicho esto, giré y me marché sin volver a prestar atención a mis padres que quedaban atrás. 29. Ese fue el final entre mis padres, mi hermana y yo. Desde entonces nunca más volví a tener contacto con ellos ni con mi hermana. Sin embargo, al final les transferí 50.000 yuanes como una especie de pensión. Ya había hecho todo lo que moralmente debía. Cuando mi tía se enteró de lo sucedido, me llamó para felicitarme y decirme que había actuado correctamente. De pronto sentí un gran alivio. A los 29, casi 30 años, quedé embarazada y di a luz a un niño. Paul lo llamó Eric y como nombre cariñoso le pusimos Chen Chen. Como no era valorada en casa, mis padres no se acordaron de llevarme al jardín de infantes hasta que cumplí 4 años. Cuando Chen Chen tenía 2 años lo llevé a visitar a mi tía. A ella le encantó Chen Chen y hasta dijo que esperaba que Lili también le diera un nieto tan adorable como él. Después de cenar nos preparamos para regresar a casa. Al despedirnos de mi tía, una voz muy familiar me llamó. Era mi madre. Sostenía un sobre rojo mientras miraba a Chen Chen, que me tomaba de la mano y dijo: Chenio, ¿por qué no me dijiste que habías tenido un hijo? Miré a mi tía y ella me hizo un gesto de asentimiento. Fue ella quien llamó a mi madre. En realidad me sentía un poco incómoda por dentro y fruncí ligeramente el ceño. Mi madre, mientras empujaba el sobre rojo hacia Chen Chen, decía: toma, cómprate algo rico con el dinero de la abuela. No sabía exactamente por qué, pero podía percibir claramente que mi madre parecía haber cambiado. Jalé a Chen Chen detrás de mí. Gracias, pero ya nos vamos a casa. Dicho esto, cargué a Chen Chen y subimos al auto. Me despedí de mi tía y nos fuimos. Me senté en el asiento del copiloto y observé por un momento la figura de mi madre en el espejo retrovisor. Las cicatrices que dejaron en mi corazón nunca desaparecerán y nunca los perdonaré. A partir de hoy realmente solo tendrán a Olivia como su hija. Creo que este estado actual está bien. Cada uno vive su propia vida sin molestarnos mutuamente. Fin.